Hola a todos. A veces la verdad no se revela con palabras, sino con una mirada casual en el momento equivocado. Él solo pasaba por allí y no debía ver eso, pero lo vio, y desde ese instante, su vida se dividió en un antes y un después. Trent Eddes, como de costumbre en un día laborable durante su pausa para el almuerzo, estaba trotando en el parque. Era un hombre al que le gustaba apegarse a sus rutinas. En 3 días laborables de mitad de semana, martes, miércoles y jueves, Trent trotaba 4 millas a lo largo del río Potomac. Era miércoles, sin embargo, el cielo se había oscurecido y tronó el trueno. Se desvió de su ruta habitual y corrió de regreso a través de varios edificios de gran altura hacia su pequeña oficina en un complejo justo al norte. Corriendo junto al restaurante y bar de Neck, vio a Mali. Ella estaba sentada en el restaurante junto a la ventana. Esto le pareció extraño a Trent, ya que esa mañana él le había preparado un almuerzo empacado. Lo que parecía aún más asombroso era que Mali estaba sentada frente a un hombre pelirrojo y sosteniendo su mano. Los dos parecían un esposo y esposa amorosos, no eran esposo y esposa. Mali había sido la esposa de Trent durante casi 12 años. Tenían 2 hijos, Bobby, de 11 años, y Joan, de 9 años. Trent se dio la vuelta y empezó a observar a Mali y al hombre. Dejaron de sostenerse de las manos, pero estaba claro que la estaban pasando bien, hablando y riendo. Después de 10 minutos, se levantaron y el hombre dejó algo de efectivo. No salieron del edificio. La oficina de Mali estaba cerca. Trent reconoció al hombre como Terry Braden, también abogado de su firma. Recordaba a Braden del picnic de la empresa a principios de ese año. Cuando Mali y Braden no salieron del edificio, Trent sacó su teléfono y buscó en Google Braden. Braden vivía en el edificio residencial de gran altura encima del restaurante de Neck. Trent llamó a Mali al trabajo y se puso en contacto con su asistente, Mary Lewis, quien dijo que Mali estaba en su habitual pausa para el almuerzo de los miércoles. Entonces hubo una pausa en la conversación. Trent dijo, gracias, la llamaré a su móvil. Trent se colocó de manera que pudiera vigilar la puerta. 80 minutos después, los dos salieron y tomaron un taxi. Trent tomó varias fotos, luego trotó de regreso a su oficina. Su única empleada, Jennifer Carroll, ya había regresado del almuerzo. Ella lo miró cuando entró mucho más tarde de lo habitual. Se puso de pie y lo miró de arriba a abajo. ¿Qué pasó? Tenían más o menos la misma estatura, 177 centímetros. Además, ambos tenían la misma complexión delgada. Jen miró a Trent con preocupación. Él se encogió de hombros. Me escondí bajo el paso elevado de la lluvia. Jen permaneció en silencio, mirándolo. ¿Está bien? Bueno, Tucker llamó. Le dije que lo llamarías de vuelta. Trent ignoró su tono escéptico y entró en su oficina. Llamó a Tucker, su cliente y amigo. Trent le proporcionaba a él y a su firma servicios de consultoría financiera y contabilidad. Tucker solo quería molestar a Trent por su juego de dardos del fin de semana, en el cual Tucker había, por una vez, ganado. Pero pronto Tucker se dio cuenta de que Trent no era el mismo. Trent prometió venganza el próximo sábado. Pero su tono era plano. Habían sido cercanos desde la universidad, y Tucker sabía cuando Trent no estaba bien. Preguntó, ¿qué está pasando? Puede que tenga un problema, amigo. Pero necesito resolverlo antes de decir más. Serás el primero al que acudiré si necesito ayuda. Está bien. Tucker sabía que Trent no se abriría ahora. Era paciente. Poco después de eso, la llamada terminó. Trent pensó en cómo se habían desarrollado las cosas. Vio varias maneras de abordar una solución. Pero sabía que necesitaba más información. Trent pasó 1 hora investigando más a fondo a Terry Braden. Era soltero, tenía 30 años, y trabajaba como abogado en Lowry Jacobs, la firma de Mali. Ella era asociada pero pronto iba a convertirse en socia. Aparentemente, Terry tampoco estaba lejos de eso. Terry se había graduado de la Universidad de Brown y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pensilvania. Practicaba derecho comercial para Lowry.
También era un buen jugador aficionado de tenis, de unos 185 cm de altura, bien formado y robusto. Y tenía un cabello rojo encendido, que llevaba largo, atado hacia atrás en una cola de caballo. Trent necesitaba ir a casa y recoger a los niños. Se vistió y saludó con la mano a Jen, dándole unas cuantas instrucciones para el día siguiente. Luego fue a buscar a los niños. Eran una pareja alegre y los sentó para que hicieran su tarea. La escuela acababa de reanudarse y decidió que necesitaban empezar bien. Trent pensó un poco más en las cosas. Por lo que había visto y averiguado, estaba absolutamente seguro de que Mali estaba teniendo relaciones con Terry Braden y de que había estado haciéndolo durante algún tiempo. Durante sus habituales almuerzos de los miércoles, Trent tenía sus prioridades. Pero el encuentro con Mali ese día había cambiado todo. Hasta entonces, su máxima prioridad habían sido el matrimonio y los niños. Ahora, colocaba el cuidado de sus hijos en primer lugar. ¿El matrimonio? Solo en la medida en que se alineara con esa prioridad principal. Si no, entonces tenía que ser tratado. Trent aún tenía algunos restos de respeto por Mali. Estaba seguro de que eso pronto desaparecería. Además, había un creciente sentimiento negativo que necesitaba reprimir por un tiempo. Trent Eddes era un pensador perceptivo. También era un hombre muy decidido. Esta combinación lo había llevado al éxito en su pequeño negocio de consultoría de inversiones y contabilidad. Cuando veía algo, actuaba. No había medias tintas para él. Mali llegó a casa a las 6 de la tarde. Estaba de buen humor. Trent había preparado una gran ensalada de camarones. La familia comió con apetito, excepto Trent. No era el mismo, a pesar de todos sus esfuerzos. Algo en lo que tendría que trabajar. Los niños lo notaron, y Mali también. Trent estaba, plano, sin emociones. Tal vez distraído. Después de la cena, mientras le ayudaba a limpiar, Mali preguntó, ¿pasa algo, cariño? Ella lo dijo de esa manera. Él le dio una mirada indiferente que le envió escalofríos por la columna. A su vez, él preguntó, ¿pasa algo? Mali dio un paso atrás. Ya no había forma de confundir el estado de ánimo de Trent y, esencialmente, había una gran y catastrófica posible explicación para ello. Mali miró a su amigo de tantos años. No lo vio allí, frente a ella. Alguien más estaba allí de pie. Algo más. Corrió escaleras arriba. Los niños estaban viendo un video en la sala de estar y no vieron la última interacción. Trent se aseguró de que hubieran hecho su tarea, luego les leyó una historia de O. Henry. Después de eso, hablaron sobre la escuela y sus nuevos maestros. Luego los niños se fueron a la cama. Trent no había visto a Mali desde la conversación interrumpida después de la cena. Bajó a su área de entrenamiento en el sótano y practicó ciertas técnicas de combate que pensó que podrían resultar útiles. Usó un saco pesado así como un pequeño poste vertical que había construido para mejorar la precisión de sus golpes. Trent entrenó durante 1 hora. Se detuvo, se duchó y se metió en la cama junto a Mali, que fingía estar dormida. Trent no la desafió, se acostó y se quedó dormido. A la mañana siguiente, tanto él como Mali siguieron con sus rutinas habituales, prepararse para el trabajo y preparar a los niños para la escuela. La única diferencia era que Trent no le preparó a Mali un almuerzo. Por supuesto, ella lo notó, pero no dijo una palabra. Apenas había dormido y estaba descompuesta. Mali era una mujer atractiva, de estatura media, con cabello castaño corto y ojos oscuros. Siempre iba elegantemente vestida cuando salía para el trabajo. Quizá hoy se veía ligeramente despeinada. Quizá tenía una buena razón para eso. Molly, Mali Eddes, de soltera Graf, provenía de una sólida familia religiosa de clase media. Le había ido bien en la escuela gracias a su disciplina e inteligencia. Mayormente disciplina y esfuerzo. Se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pensilvania y para entonces estaba embarazada. Ya estaba casada con Trent, quien la había dejado embarazada. Se había casado con él por 2 razones principales: le gustaba.
Y estaba embarazada de él debido a su tonta incapacidad para protegerse adecuadamente durante el sexo. Ese fracaso fue el resultado de su reacción sexual verdaderamente ardiente hacia Trent. Nunca pudo comprender del todo por qué reaccionaba ante él de esa manera. Era de estatura media y se veía bastante soso. Pero él, de alguna manera, era capaz de despertar en ella una lujuria salvaje. Así fue como apareció Bobby, retrasando su entrada en el mundo del gran derecho. Mali estaba bien con eso. A Trent le iba bien, y 6 meses después, una niñera contratada, Elaine Dawson, empezó a cuidar de Bobby. Cuando Mali consiguió un trabajo en Brand Caldwell, LLC, ascendió rápidamente a una posición bastante importante. Pasaba largas horas allí. Trent estaba un poco molesto. Lo habló con ella, y ella se suavizó. Empezó a llegar a casa más temprano. Su reacción lujuriosa hacia Trent la llevaba a querer pasar más tiempo con él. Volvió a quedar embarazada. No fue un accidente. Ambos querían otro hijo, y Mali pensó que tener un segundo y último hijo sería mejor para su carrera. Joan nació, y 6 meses después, Mali volvió a trabajar a tiempo completo. Ahora Mali estaba a punto de convertirse en socia de su firma. Estaba orgullosa de eso, no estaba orgullosa de su relación con su colega, Charlie Bretton. Pero ¿qué podía hacer? Se había enamorado. Ella se había enamorado de Charlie de una manera en que nunca se había enamorado de su esposo. Con Trent sentía lujuria y un profundo respeto. Con Charlie tenía, bueno, amor. Y algo de lujuria. Durante un tiempo, pasaban tiempo juntos en el trabajo, pero eso terminó. Terry trabajaba en otro departamento y el caso que los había reunido había terminado. Pero para entonces ya habían comenzado una relación sexual. Y estaban enamorados el uno del otro. Después de que el caso se cerró, Mali hizo todo esfuerzo por romper las cosas con Charlie. No lo logró. Tenían sus almuerzos de los miércoles. 2 a 3 horas por semana. Esto continuó durante 8 meses, con pausas por las vacaciones. Charlie presionaba por más. Quería que ella se divorciara de Trent y se casara con él. Ella se negó. Tenía una familia, y sabía que si le decía a Trent sobre planes de divorcio, él haría todo lo que estuviera en su poder para quedarse con los niños. Y muy bien podría lograrlo. Su casa había pertenecido a la familia de él antes de que se casaran. Los niños habían vivido allí toda su vida. Trent era su cuidador principal. Los niños no conocían a Charlie en absoluto. Ella nunca permitiría que la familia se desmoronara. Además, incluso si pudiera quedarse con los niños después de romper con Trent y casarse con Charlie, los niños sufrirían, y así, los almuerzos de los miércoles. Ella los esperaba con ansias principalmente por la oportunidad de hablar con Charlie. El sexo era rutinario. A decir verdad, el sexo se había enfriado un poco. Eso no había sucedido en su matrimonio. Trent siempre la hacía estremecer y siempre estaba listo, pero ahora le parecía que Trent debía de haberse enterado de su relación con Charlie. No podía imaginar cómo, pero no había otra explicación para la frialdad helada. Estaba muy asustada. Pero Trent no dijo nada y ella no iba a sacarlo. Este era uno de esos momentos en los que una comunicación marital abierta no llevaría a un buen resultado. Ella habló de todo esto con Charlie. Terry insistía firmemente en que era hora de que se lo dijera a Trent. Ella era igual de firme en su negativa. Un punto muerto. Le dijo a Charlie que tenían que dejar de tener sus encuentros de los miércoles. Tal vez todavía pudieran encontrarse para tener sexo de vez en cuando en algún lugar. Todavía podían hablar y verse en el trabajo. En las 6 semanas desde que comenzó el comportamiento frío de Trent, Charlie y Mali se habían encontrado para tener sexo 2 veces. Una vez cuando tuvieron que ir a Nueva York para comparecer en el tribunal y una vez cuando se escaparon durante un almuerzo corporativo cuando se suponía que Trent estaba en Atlanta. Trent estaba al tanto de ambos encuentros. Le había pedido un favor a su amigo Tucker. Tucker conocía a alguien en la firma de Mali. Y, por supuesto, ninguno de los 2 eventos era un secreto.
Trent no necesitaba fotos ni audio. Solo necesitaba saber que el sexo había ocurrido. Trent sabía que su actitud estoica hacia Mali la había puesto incómoda. Se reprochaba no haber podido ocultar su desprecio. Después de esa primera semana, gradualmente volvió al matrimonio. Sabía que Mali había enfriado el ardor de Terry. La vigiló los miércoles. Cuando llamó a su oficina la semana siguiente, ella estaba allí, en su escritorio. Ella también sabía por qué él estaba llamando. Tuvieron una conversación insignificante sobre el horario de los niños. Esa llamada reforzó el enfoque muy cauteloso de Mali hacia Terry. Ella estaba con el corazón roto pero resuelta. Trent se permitió reanudar lentamente el contacto con Mali. Después de asegurarse de que ella no se acostara con Terry los miércoles, decidió intentarlo, por el bien de los niños. Durante un tiempo, todo fue bien, pero el viaje a Nueva York estaba en el horario de Mali. Trent tomó medidas para ver qué pasaría. Y vio que Mali pasó la noche en la habitación de hotel de Terry. Trent tomó unas cuantas medidas más. Nada que lo comprometiera a ningún curso de acción en particular. Y cuando Mali regresó de Nueva York, Trent se convirtió en un fantasma a nivel emocional. Apenas le hablaba y pasó una semana entera durmiendo en el sofá de su oficina. Pero nunca hablaron de eso. Mali estaba furiosa. Trent podía ver eso. Pero ella no podía permitirse iniciar una discusión. 3 semanas después, Trent fue a Atlanta y Mali se acostó con Terry cuando se escaparon de una ceremonia de premios. Y una vez más, Trent lo supo. Mali sabía que él podría enterarse. Pero ¿y qué? Terry estaba enamorado de Mali y sabía que Mali correspondía a sus sentimientos, más de lo que amaba a su esposo. Pero no más de lo que amaba a su familia. Pensó en simplemente decirle a Trent sobre la aventura con Mali. Podía ser directo. O podía informar a Trent de alguna manera secreta. Pero decidió no hacerlo, dejando que los acontecimientos siguieran su curso. Tenía confianza en el amor de Mali. Y en eso, tenía razón. Cuando se escaparon del almuerzo, Mali ya no estaba realmente tratando de ocultarlo de las otras personas de la firma. Era diferente del viaje a Nueva York, donde ella había tratado de escabullirse sin ser notada. Y había estado muy alarmada cuando Trent de alguna manera pareció enterarse de todos modos. Ya resentía que estaba avanzando hacia su objetivo, romper su familia y casarse con ella, el amor de su vida. No podía no ser consciente del trauma que podría venir de esto. Simplemente sentía que, al final, valdría la pena. Para él, valía la pena. Y para Mali. Ella tendría al hombre que realmente amaba. No parecía ocurrírsele que ella pudiera perder la custodia de sus hijos, y que tal resultado podría arruinar permanentemente su relación. El viernes por la noche, Terry se cambió de ropa para ir a su habitual carrera 2 veces por semana río arriba. Le encantaba correr y lo hacía tan a menudo como podía, bajo el calor y la luz del verano, y en el frío y la oscuridad del invierno. Y en medio de ambos, como en este día, mientras terminaba la 3ª milla, se desplomó al suelo. Nunca entendió por qué. Trent decidió que necesitaba actuar. El viaje a Nueva York, y luego el almuerzo, fueron la gota que colmó el vaso. El viernes por la noche, salió a correr, como había estado haciendo durante 6 semanas. Pero en lugar de correr, se subió a su bicicleta y fue hasta el río. Ya había hecho esto 3 veces antes. Terry corrió pasando junto a él. Trent lo dejó ir adelante y se metió en el sendero unos pocos metros detrás. 5 minutos después, cuando no había nadie más a la vista, solo ellos dos, Trent golpeó a Terry por detrás en el cuello. Terry cayó. Trent lo arrastró hasta el río. Mantuvo la cabeza de Terry bajo el agua por un rato hasta estar absolutamente seguro. Luego empujó a Terry debajo de unos arbustos junto a la orilla del río. Trent se cambió a zapatos secos y trotó de regreso hasta su bicicleta. Molly, Terry no se presentó al trabajo el lunes y no siguió ninguna explicación. La noticia llegó a Mali por la tarde cuando su secretaria entró y preguntó si ella sabía dónde podría estar.
Había faltado a 2 reuniones, Mali no sabía dónde estaba y se quedó sacudida. Tenía un mal presentimiento. Esa noche, cuando llegó a casa, Trent estaba haciendo hamburguesas. Se volvió y la besó casualmente. Los niños estaban sentados a la mesa haciendo matemáticas. Mali subió las escaleras para pensar y arreglarse un poco. Trent parecía estar actuando normal. La tensión no dicha en su matrimonio permanecía, igual que en las semanas anteriores. No sabía qué hacer. Bajó para cenar cuando él la llamó. La cena también fue nada destacable. Trent era dulce con los niños e indiferente hacia ella. Ella no mencionó el hecho de que Charlie no se había presentado al trabajo. ¿Cómo podía? Era una guerra silenciosa. Continuó durante todo el martes. La ausencia de Charlie del trabajo ahora estaba causando seria preocupación. John Moore, un socio, llamó a la policía y pidió una verificación de bienestar. Más tarde, informaron que todo en su apartamento parecía estar bien. Su teléfono estaba tirado sobre la mesa de la cocina. John Moore llamó a los padres de Charlie en Seattle. No quería preocuparlos, pero sintió que tenía que hacerlo. No habían oído nada y, naturalmente, se alarmaron. El martes se convirtió en miércoles. Mali estaba en tensión en casa, pero Trent actuaba igual que había estado actuando últimamente. No era ni cariñoso ni hostil. Había dejado de iniciar el sexo. Pero cuando ella lo hacía, él cumplía. Sin embargo, el sexo ahora estaba lejos de su mente. El miércoles por la noche hubo una fuerte tormenta eléctrica que rompió la ola de calor tardía. El jueves por la mañana, el cuerpo de Charlie fue encontrado flotando en el río Potomac, debajo del puente de la calle 14. Pasaron varias horas antes de que se informara al bufete de abogados. Poco después, oficiales de la División de Homicidios de la Policía Metropolitana de D.C. llegaron al bufete. 2 detectives hablaron con John Moore, diciéndole que estaban tratando el caso como una muerte no explicada. Moore respondió a sus preguntas y les permitió entrevistar a la secretaria de Charlie, Mildred Hutchins. Mildred estaba presente. Ella estaba muy consciente de que Charlie había estado involucrado con Mali, una mujer casada y abogada en el bufete. No quería hablar de eso. No tenía ninguna evidencia concreta. Pero lo mencionó de pasada. Dijo que Charlie y Mali habían estado cercanos. Mali estaba desesperada por la desaparición de Charlie. Entonces John Moore entró en su oficina con una expresión sombría. Ella entendió todo de inmediato. Mientras escuchaba la explicación de Moore, empezó a sollozar. John Moore le dijo que se fuera a casa. Cuando llegó a casa, Trent justo estaba regresando de recoger a los niños de la escuela. Inmediatamente vio que Mali estaba casi fuera de sí de dolor. Por supuesto, sabía por qué. No hacían falta detalles. Pero entendió que ella se había enterado de la muerte de Charlie. Mali miró a Trent y se lanzó hacia él, haciendo todo lo que podía para lastimarlo. Fracasó miserablemente. Él la atrapó en sus brazos y la llevó dentro de la casa, luego arriba. Les gritó a los niños que se quedaran en la cocina. Trent arrojó a Mali sobre la cama. ¿Qué demonios? Lo dijo en voz baja y con amenaza. Está muerto. Tú. Maldito seas, pero ella no se levantó de la cama. No le gustaba la expresión en el rostro de Trent ni su tono. ¿Quién está muerto? Preguntó Trent. Tú lo sabes, idiota, todavía no. Necesitas explicar, Mali. Ella lo miró. Él parecía genuinamente desconcertado. ¿Charlie de tu trabajo? ¿Qué pasó? Ella solo se le quedó mirando. Trent esperó. Silencio. Entonces dijo, asustaste a los niños. Voy a bajar y arreglarlo. Se fue, y Mali trató de dar sentido a sus sentimientos. Estaba casi segura de que Trent sabía sobre su aventura con Charlie. Pero no completamente segura. También estaba lejos de estar segura de que Trent tuviera algo que ver con la muerte de Charlie. No sabía cómo había muerto. Solo que lo habían encontrado flotando en el río. Cuando se calmó, decidió esperar a ver cómo se desarrollaban las cosas. Se recompuso.
Bajó a la cocina y se disculpó con los niños. Tuve una impresión. Uno de mis compañeros de trabajo falleció inesperadamente. Reaccioné mal, fue hacia la cafetera y preparó una taza de café. Esa noche, todo volvió casi a la nueva normalidad. Mali no estaba particularmente animada, pero tampoco estaba histérica. Se fue a la cama temprano, durmió mal, Trent también. Cuando se metió en la cama, Mali preguntó, «Trent, ¿le hiciste algo a él?» «No». «Pero tu reacción». «Estabas teniendo sexo con él, lo sabías. Estuviste frío por un tiempo. De alguna manera, te enteraste, no lo sabía. Lo sospechaba. Cambiaste. Y, ya sabes, mi reacción fue... bueno. Dejarte fuera en frío. Me sentí traicionado, ¿y tú? Tú no comentaste ni trataste de averiguar por qué. Así que, supuse que te sentías culpable porque me habías hecho una jugada sucia. Al día siguiente, ella fue a trabajar, aunque tenía tiempo libre si quería. Ion Moore le había escrito que podía tomar todo el tiempo que necesites, pero Mali se lanzó a su trabajo. Era la única manera hacia adelante que podía ver. Aún así, se sorprendía preguntándose por milagros. Tal vez no era Jerry. Tal vez. Tal vez. Luego volvió a su trabajo. Sabía que era Jerry, muerto en alguna morgue. Mientras tanto, en la oficina del médico forense de DC, la autopsia fue completada. La conclusión fue ahogamiento accidental. El forense notó un hueso fracturado en la parte superior de la columna, pero lo atribuyó al daño sufrido durante el trayecto río abajo. No se encontraron otras señales de lesión intencional. Los tipos de homicidios recibieron el informe y cerraron el caso. Ion Moore fue informado. Fue a Mali y le dijo el resultado. Mali preguntó, ¿cómo pudo haber terminado en el agua? Quiero decir, el sendero por el que solía correr, no lo sabemos. Tal vez solo estaba mirando algo. Pero se ahogó, dejada sola, Mali comenzó a pensar. Tenía serias dudas sobre que la muerte fuera accidental. Y tenía verdaderos temores de que Trent estuviera involucrado. De alguna manera. Simplemente no sabía cómo lidiar con esos temores. Ontran no había mostrado una sola señal de nada aparte de sorpresa. Su conversación sobre su aventura todavía no había terminado. Y la reacción de Trent seguía siendo ambigua. Mali se preguntaba si iba a perder a su esposo igual que perdió a su amante. Se preguntaba si eso incluso podría ser lo mejor. Terry había sido su único amor verdadero. Un gran amor, más grande que cualquier cosa que hubiera sentido jamás por Trent. Pero Trent estaba vivo, y Jerry no. Por mucho que eso la destrozara, tenía que seguir adelante. Tenía una familia. Hijos. Necesitaban un padre, y lo tenían. Mali no iba a arruinarlo todo, si podía evitarlo. Necesitaba convencer a Trent de que se quedara con ella, a pesar de la aventura con Jerry. Su conversación tuvo lugar esa noche, una vez que los niños estuvieron dormidos. Trent le preguntó a Mali por qué se había salido de los rieles. Así fue como lo expresó. Mali tenía que ser prudente, me enamoré de él. Hicimos clic. Así que, eventualmente, terminamos en la cama. Al principio, fue bueno. El sexo. Pero después de un tiempo, ya no fue tan bueno, era la verdad, no te creo, Mali. Te acostaste con ese tipo ¿por qué? Porque estabas enamorada de él. ¿Más que de mí? Tal vez. Quiero decir, nosotros, tú y yo, realmente nos amamos. Pero con Terry, la relación era más intensa. ¿Qué te hace pensar que todavía te amo, Mali? Tuviste sexo con ese tipo, yo. Hasta ahora he sido una buena esposa. Lo arruiné todo. Él está muerto. No hay nadie más para mí. Solo tú, bueno, supón que él estuviera vivo y bien. ¿Me dejarías por él, verdad? No. Él lo pidió. Yo dije no, por los niños. Mali apartó la mirada. Eventualmente, dijo, tal vez eso sea verdad.
Lo siento, Trent, sí. Hizo una pausa. Puedes dormir en el cuarto de invitados. Hazte pruebas. Yo también lo haré, tú. Quiero decir, te vas a quedar. Me quedaré. Creo. Por los niños. Pero tú. Que te jodan, Mali. La última parte fue dicha en voz baja y con veneno, y aterrorizó a Mali hasta lo más profundo. No pude evitarlo, Trent. No fui a buscarlo. El trabajo nos reunió, sí. Y encontraste a tu alma gemela. A él. No a mí. Así que, lo diré otra vez, vete al infierno, Molly, ya no solo bajo y venenoso. Blanco ardiente. Furioso, esa noche, Mali durmió en el cuarto de invitados. Cerró la puerta con llave. Al día siguiente, sábado, trasladó sus cosas a esa habitación. Estaba entrando en pánico. Girando hacia abajo. Por supuesto, no había ayuda de parte de Trent. Los niños lo notaron e intentaron animarla. Ella dio un paseo muy largo e intentó averiguar qué hacer después. Ella tenía miedo de Trent, al menos en su estado actual. En todo el tiempo que habían estado juntos, nunca había pensado que él pudiera ser cruel o malo. Este era un lado nuevo de él. Le hizo pensar de nuevo en lo que él podría haber sido capaz de hacer si hubiera sabido sobre su aventura con Charlie. Si la hubiera descubierto, no llegó a ninguna conclusión firme, excepto que quería mantener la vida familiar unida si las cosas seguían como estaban. El domingo, los cuatro fueron a dar un paseo por el parque Shenandoah. Mali se animó un poco y levantó el ánimo. De camino a casa, cenaron en una pizzería. El servicio conmemorativo, el lunes en el trabajo, Mali se sorprendió cuando John Moore llegó a su oficina con dos personas, los padres de Charlie. Sus nombres eran Morris y Doris Braden. John Moore los presentó y salió de la oficina. Mali dijo, señor y señora Braden, lamento su pérdida. Según entiendo, también es tu pérdida. Por favor, llámame Doris, y llámame Morris. Estuviste muy cercana con Charlie durante un tiempo. Mali decidió tomar un enfoque directo. Sí. Lo amaba. Pero tengo un esposo y niños. Así que no podíamos estar juntos todo el tiempo. Doris dijo, nos alegra que él tuviera a alguien. Estamos teniendo un servicio conmemorativo. Bueno. Uno aquí, y otro en San Francisco, donde creció. Estaríamos agradecidos si dijeras unas palabras, al menos aquí. Mali quedó atónita. Volvió a sentarse en su escritorio. Yo, si hago eso, será incómodo. Necesito pensarlo. Ya sabes, eso no significa que no amara a Charlie. Morris dijo, entendemos que podría ser difícil. Pero por favor piénsalo. Era hijo único. Aparte de nosotros, en realidad no hay nadie. Pero estás tú. Las lágrimas brotaron en los ojos de Mali. Recuperando la compostura, dijo, necesito hablar de esto con mi esposo, ¿de verdad? Claro, eso es, pero él no estaba al tanto, dijo Doris, pero ya no, el servicio iba a celebrarse en un pequeño auditorio en el edificio donde estaba ubicado el bufete de abogados. Estaba programado para el viernes. Dentro de 4 días, Mali decidió hablar con Trent y no intentar mantenerlo en secreto. Entre otras cosas, consideró la obvia capacidad de Trent para enterarse de todo lo que ocurría en el bufete. Después de que los niños subieron arriba, Mali dijo, Trent, los padres de Charlie están en la ciudad. Hablé con ellos. Me pidieron que hablara en su servicio conmemorativo en el bufete este viernes. Trent lo había esperado. Espero que declines. Si hablas, solo hará que las cosas sean aún más incómodas para mí. Oh, Trent, él era alguien a quien amaba. El único hijo de sus padres. Me lo pidieron y siento una cierta obligación. ¿Una obligación con el querido Charlie? No conmigo, no con la familia, con sus padres. Ellos lo pidieron, yo te lo pedí. Soy tu esposo, como tal vez recuerdes. Te pregunté sobre tu obligación con tu familia, conmigo, con los niños. Mali subió las escaleras y se fue a la cama. Por supuesto, estaba dividida. Dio vueltas y vueltas.
Al final, decidió que tenía que hablar, pero lo haría solo como una colega cercana. No como una amante. Al día siguiente habló con John Moore y le pidió que invitara a otro orador, quizá a dos, para que ella no destacara tanto. Él estuvo de acuerdo. Mali le contó a Trent sobre su decisión. Él se rió. Eso es estúpido. Nunca vas a poder hacerlo. Lo haré. No tengo que reconocer ninguna relación sexual. Solo amigos cercanos del trabajo. Será mejor que cambies de opinión. No. Ya tomé mi decisión. Me disculpo por cualquier vergüenza que puedas sufrir. Pero ni siquiera conoces tan bien a la gente del bufete. Sí, sí. Claro, él se alejó. El servicio conmemorativo estaba programado para las 2 de la tarde del viernes. Trent no había hablado con Mali desde esa conversación. Mali sabía que Trent se enteraría de lo que ella dijera en el servicio. Planeaba mantener las cosas contenidas. Estaba muy nerviosa cuando comenzó el servicio. Primero, porque estaba sentada al frente, junto a los padres de Charlie. Y segundo, porque Trent estaba de pie al fondo de la sala, llevando un traje azul y una corbata roja. Le hizo una pequeña seña con la mano cuando comenzó la música. Y una sonrisa apretada. Mali se preguntó si estaba armado. A medida que el servicio avanzaba, otros dos abogados hablaron sobre Charlie y el buen trabajo que había hecho. Elogiaron su sentido del humor, mente aguda y amabilidad. Luego John Moore invitó a Mali a hablar. Ella ya estaba sollozando incontrolablemente. Comenzó diciendo que se había vuelto cercana a Charlie a través de su trabajo juntos en el caso Dawson. Luego dijo que él era una persona amable, trabajadora y en general maravillosa. Todo el tiempo, las lágrimas corrían por su rostro, y su voz temblaba. Finalmente, ahogando un sollozo, dijo, lo amaba. John Moore la ayudó a bajar. Cuando recuperó la compostura, vio que Trent no estaba por ninguna parte. Mientras salía del servicio con Doris y Morris, un joven se le acercó. Le entregó un sobre y le tomó una foto. Señora Molly Davis, ha sido notificada. Un silencio atónito cayó sobre la sala. Finalmente, Doris dijo, lo siento muchísimo, querida. Trent sabía que era cruel. Pero creía que era ojo por ojo. Una humillación profunda como pago por otra. Estaba en casa para las 3:30. Y entendía que lo más probable era que no pudiera salvar el matrimonio. El momento exacto en que se dio cuenta de eso fue cuando le dijo al notificador que procediera. Hasta entonces, había creído que podía salvar el matrimonio quitando a Charlie. Ese fue un acto del que nunca habría pensado que fuera capaz. Pero Charlie se interponía entre él y su vida familiar. Así que, Charlie tenía que irse, ahora tenía que recurrir a los papeles de divorcio. No estaba en absoluto seguro de que fuera a seguir adelante con ello. Pero no iba a tolerar que ella declarara amor por ese tipo delante de todos sus colegas. Y justo delante de él. Cuando ella hizo eso, sintió una oleada de rabia. Le hizo una seña al notificador y salió caminando. Llegó a casa justo a tiempo para estar allí cuando dejaron a los niños. Les preparó una merienda y luego los dejó jugar videojuegos. El sábado era día de fútbol para ambos y tenía la intención de asistir a cada partido. Estaba profundamente deprimido, pero trató de ocultárselo a ellos. Preparó la cena, pequeños sándwiches de albóndigas, ensalada y brócoli. A ambos niños les gustaba el brócoli, siempre que pudieran echarle aderezo ranch por encima. Todo el tiempo que Trent estuvo cocinando, siguió preguntándose si Mali siquiera volvería a casa. Lo hizo. Justo después de las 6 p.m., entró por la puerta principal. Se veía agotada. Pero los niños corrieron hacia ella y la animaron un poco. Trent sirvió la cena a las 6:45. Y Mali comió con ellos. Ella estuvo callada la mayor parte del tiempo, pero los niños siguieron parloteando. Más tarde esa noche, Mali entró en la oficina de casa de Trent. ¿De verdad vas a divorciarte de mí? Se veía sombría. Él la miró y dijo, ¿qué otra opción tengo, Mali? Exhibiste tu infidelidad. Quiero decir, yo mismo lo escuché, no quise hacerlo. Estaba sobrepasada. Sí, sí. Llorando a tu amado.
El amor de tu vida, Mali. Te dije que esto pasaría, pensé que lo tenía bajo control. Lo estaba intentando, por sus padres. Sexo. Trent sacudió la cabeza ligeramente. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Mali se sentía vacía, y al mismo tiempo de alguna manera liberada. Hizo una pausa. Me gustaría reanudar nuestro matrimonio. Quiero decir, tal vez no como era antes, pero si nos separamos, les hará daño a los niños. De verdad te amo, Trent, solo que no de la manera en que lo amabas a él. Bueno, la forma en que empezamos no fue exactamente grandiosa cuando quedaste embarazada. Por eso nos casamos. No por amor. Y lo que teníamos, en su mayor parte, eran los niños y la lujuria. Aunque, una lujuria bastante fuerte. Mali sonrió. Si nos divorciamos, todavía quiero que tengas sexo conmigo. Trent dejó escapar una suave risita. Si termino divorciándome de ti, intentaré hacerte un hueco en mi ocupado horario de dormitorio. Si te hubiera dejado por Terry, lo habría engañado contigo. ¿Era tan malo? No. Tú simplemente eres así de bueno. Por mucho que odie admitirlo. En ese sentido, soy débil por ti. Incluso justo en este mismo minuto, Mali estaba empezando a excitarse por su admisión de debilidad. Además, no había tenido sexo en algún tiempo. Trent también estaba excitado. Podía ver que, aunque no fuera el amor de su vida, era el sexo de su vida. No estaba nada mal. Chasqueó los dedos y señaló hacia arriba. Mali corrió a su viejo dormitorio. Se dio la vuelta cuando él cerró la puerta. Él se cambió a unos pantalones cortos deportivos y una camiseta, dio un paso hacia ella. Y agarró el dobladillo de su vestido negro. Rasgó el vestido recto hacia abajo por los botones de enfrente. Mali estaba claramente desbordada por la emoción. Se dejó llevar por el momento, sin ocultar lo que sentía. La tensión entre los dos crecía con fuerza, cargada de todo lo que habían estado guardando durante demasiado tiempo. Él se acercó a ella con una intensidad imposible de ignorar, y poco después ambos terminaron en la cama, dejando que todo lo reprimido saliera de golpe. Mali reaccionó al instante, completamente envuelta por aquella conexión tan profunda. Una oleada tras otra la recorrió, cada una más intensa que la anterior. Lo que vino después fue un instante de emoción absoluta. Tan fuerte que los dejó a ambos en silencio, inmóviles, tratando apenas de recuperar el aliento. Mali de repente estalló en carcajadas. Trent se movió. ¿Qué tiene de gracioso? Eso fue increíble. Todavía llevo puestos los tacones, como en una de esas películas. Qué lástima que no lo grabamos. Apuesto a que podríamos haber hecho una fortuna. Trent no pudo evitar reaccionar otra vez. Mali le dio una mirada juguetona. Esta vez, yo estoy arriba. Él se dio la vuelta, y no perdieron ni un segundo. Perdieron la cuenta de cuántas olas pasaron por ellos antes de finalmente caer rendidos en el sueño. Sin duchas. Sin palabras. Solo agotamiento completo. Mali se despertó primero. Con una sonrisa traviesa, se inclinó sobre él y sorprendió a Trent de la manera más agradable imaginable. Él respondía a sus caricias, la giró suavemente hacia él y su pasión se encendió con nueva fuerza, sin una sola palabra. Él sabía exactamente lo que ella quería y ella respondía a cada una de sus caricias. No les importaba el aliento de la mañana, querían estar el uno con el otro. Cuando todo terminó, se arreglaron y bajaron abajo. Familia, Bobby y Joan estaban comiendo avena recalentada con miel. Jugo de naranja. Mali preparó algo de café. Trent hizo huevos y tostadas. Joan terminó su avena y se comió 2 huevos. Bobby tenía un partido de fútbol. Así que se quedó solo con la avena. Trent rápidamente los vistió con sus uniformes y zapatos. Mali decidió ir a los partidos. Se había perdido los 2 primeros y la mayoría de los partidos de primavera. Decidió hacer de ese sábado un día familiar. Bobby jugaba de delantero y marcó el gol de la victoria. Joan estaba en defensa. Su equipo también ganó, pero apenas. Trent podía ver que Mali estaba genuinamente emocionada viendo cómo todo se desarrollaba. Solo después de que terminaron los partidos volvió a caer en un estado deprimido.
Ocurrió gradualmente. Trent lo notó, y los niños también. Bobby preguntó, ¿qué pasa, mamá? Es por tu amigo, sí. Era tan joven. Es una tragedia. Pero pronto me animaré. Me encanta verlos jugar a ustedes dos, Joan dijo, sí. Esta es la primera vez que ambos ganamos. Mally sonrió, entonces debo de ser su amuleto de la suerte. Bueno, deberías venir más seguido, sonrió Bobby. Mally prometió que lo haría. Tuvieron un almuerzo tardío de sándwiches, y los niños fueron a visitar a unos amigos cercanos. Mally y Trent se miraron. Todavía vas a acostarte conmigo, ¿verdad, Trent? Pero aún así, sería mejor si no nos divorciáramos. ¿Y quién más se acostaría contigo, Mally? Nadie. Ya no voy a hacer eso más, Trent. Nunca otra vez, ¿y cómo lo sabría yo? Trent, eres por mucho el mejor sexo que he tenido en toda mi vida. Nadie más siquiera se acerca. No voy a caer por algún tipo al azar. Y no voy a acostarme con algún tipo al azar, porque te tengo a ti. Eres mi hombría más mágica. Se acercó a él y lo acarició suavemente. Trent sintió que Mally no le estaría jugando con la cabeza. Y se sintió profundamente halagado por sus cumplidos. Trent caminó de un lado a otro vacilantemente. Mally se preocupó. Te daré un pase libre. Puedes acostarte con alguien unas cuantas veces. De esa manera estaríamos a mano, al menos parcialmente. Pensándolo, Trent la miró de arriba abajo. ¿Por qué querría yo a cualquier otra mujer cuando te tengo a ti? Sé que quieres a Jennifer. Y ella está abierta a eso, ¿verdad, Jennifer? Trabajamos juntos 5 días a la semana. Quiero decir, si la encuentro atractiva. Pero, entonces elige a otra. Veo cómo te miran las mujeres. Elige a alguien. Tal vez eso ayude a equilibrar un poco las cosas, como dije, lo pensaré. Me molesta que haya sugerido esto. Mally suspiró. Quiero que estemos juntos, como esposo y esposa. De esa manera puedo tener sexo contigo cada vez que quiera. Contigo, y solo contigo, cantó suavemente, solo tú. Puedes hacer realidad mis sueños. Nadie más me hace sentir así, como en una vieja canción de The Platters, le gustaban las cosas antiguas. Trent sonrió. Trent lo pensó todo y decidió seguir casado. Después de todo, esa era la razón por la que había matado al tipo. Sería una pena dejar que eso se desperdiciara. No le gustaba pensar en ello, en el asesinato. Tenía malos sueños, como si él fuera el que se ahogaba. No, Charlie, no aceptó la oferta de pase libre de Mally. El sexo con alguna linda al azar no le atraía. Tenía a Mally. Y sexualmente, ella siempre había sido suya. Tal vez algún día conocería a una mujer que pudiera hacerle cambiar de idea. Pero habían pasado 2 años, y no había sucedido. Mally lo había reclamado. Su relación física, como antes, trajo mucha felicidad también a otras partes de la vida. Trent se dio cuenta de que estaba verdaderamente enamorado de su esposa. Mally también se dio cuenta. Finalmente, Trent se había enamorado de ella. Ella le hacía el amor de una manera que lo doblaba a su voluntad. Y se divertía mucho haciéndolo. Aún así, de vez en cuando, Trent caía en bajones emocionales. Era por su aventura, y Mally lo sabía, podía darse cuenta cuando ocurría. Entonces era cuando ella lo llevaba arriba y lo inmovilizaba sobre la cama. Sabía que él era impotente contra ella. Y él siempre volvía a ser el mismo. Aún así, a veces Mally dejaba caer las manos, pensando en Charlie. Ya no tenía pensamientos de que Trent hubiera matado a Charlie. Pero por momentos. Se sentía triste cuando pensaba en el pobre Charlie. Se preguntaba cómo habría sido su vida si él no se hubiera ahogado. Tal vez se habría casado con él. Si eso hubiera pasado, los niños probablemente habrían estado peor, dejados con Trent como su tutor. Tal vez Mally habría tenido otro hijo. Pero todavía habría estado acostándose con Trent. Trent era su esposo sexual. Cuando le dijo a Trent que habría engañado a Charlie con él, no había estado bromeando. Muy bien, el tercer hijo podría haber sido de Trent también.
Sabía que habría tenido a sus 2 hombres. El ganador se lo lleva todo. Cuando ella caía en la desesperación, Trent la levantaba y la arrojaba sobre la cama. La hacía suplicar. Y ella siempre lo hacía. Gateaba hacia él y le daba placer. Eso siempre la hacía sentirse mejor. Los niños crecieron y prosperaron. Se fueron a la universidad. Joan sobresalió académicamente y se inscribió un año antes. Mali nunca más volvió a sentirse tentada a desviarse. Trent había sido tentado unas cuantas veces, pero nunca cedió, aunque tenía ese pase libre. Había pasado demasiado. Demasiada agua en los pulmones de alguien como para arriesgar lo que había salvado, y su vida sexual matrimonial nunca se detuvo. Era la piedra angular de su matrimonio, y así termina esta historia. A veces la verdad no necesita pruebas, basta un solo momento para que todo quede claro. Él vio lo suficiente como para no hacer más preguntas, y tomó una decisión que ya no se podía cambiar, porque hay límites después de los cuales no hay vuelta atrás. Escríbanos en los comentarios cómo actuarían ustedes, si estuvieran en su lugar. ¿Harían como si nada hubiera pasado o llevarían todo hasta el final?